Saludos compañeros y tutor. A continuación vamos a dar respuesta a la solución del cuestionario de la tarea número 1 del curso de microbiología. En este video estaremos trabajando los siguientes integrantes. Está la compañera Angelice Foronda Arenas, Duverarley Rendón Jaramillo y mi nombre, que es Andrés Giovanni Ríos. Estoy matriculado en el CEA Occidente Medellín y estoy desempeñándome en la carrera de agronomía. A continuación vamos a hablar de la importancia de la microbiología. Sabemos que los microorganismos son de demasiada importancia, ya que son la principal forma de vida en nuestro planeta y están influyendo en la cantidad de campos que existen en la parte investigativa, como son la agricultura, como es el tema de la industria y como es el tema de la medicina. Es la que se encarga de estudiar relativamente todo el funcionamiento y el tema de la evolución, siempre revisando el tema y considerando en dónde se encuentran y en dónde viven. A continuación les voy a comentar un poco sobre la diferencia que hay entre los diferentes organismos según su clasificación celular, sea procariota o eucariota. ¿Cómo se define esta diferencia? La principal diferencia entre estos microorganismos es que la célula eucariota contiene todo su material genético entre un núcleo, mientras que la célula procariota no contiene su material genético entre el núcleo. Quiere decir que siempre va a haber un núcleo definido en la célula eucariota y la célula procariota no cuenta con ese núcleo. A continuación les voy a mostrar los diferentes tipos de organismos eucariotas y procariotas que están relacionados con cada uno. Acá podemos visualizar tipos de microorganismos eucariotas, como lo son los diferentes hongos. Se habla en manera de hongos a manera general porque sabemos que hay infinidad de hongos, diferentes formas, diferentes tamaños, incluyendo el tema de si pueden ser benéficos o nos pueden afectar. Otro microorganismo es el tema de las plantas. Las plantas entran en los organismos eucariotas. Y por último, microorganismos o macroorganismos que llamamos están relacionados con el tema de los animales. En este lado tenemos un ejemplo de tres grandes grupos en el tema de los microorganismos procariota, y son las bacterias. Las bacterias sabemos que también están relacionadas con el tema de beneficio y con el tema de afectación, tanto en el tema de los seres humanos como en el tema de animales, plantas y la forma en cómo nos puedan afectar. Y lo otro es el tema de las algas. Las algas verdes y azules es otro grupo grande formado como microorganismos procariota. Propiedades de las células. Sabemos que las células tienen una cantidad de propiedades que las identifica según su forma y según cómo viven en el medio. Entonces, a continuación les voy a explicar un poco el tema de las propiedades de las células. Las propiedades de las células están definidas en 7 pasos o 7 procesos que las identifica cada una.
El primero, podemos hablar del tema del metabolismo. Acá les pongo una palabra clave. Y en el metabolismo, las plantas o cualquier microorganismo lo que hace es que por medio de la absorción de nutrientes, transforma sus nutrientes y los convierte en un material nuevo y por ende resultan unos desechos que los bota. Podemos hablar también de una de las propiedades principales y es el crecimiento. El crecimiento es la multiplicación o el aumento de las células entre sí que vienen del resultado de la división celular. En la evolución, día a día, las células van cambiando y van surgiendo modificaciones, sea modificaciones para crecimiento o sea modificaciones para su reproducción. El tema de la motilidad o movimiento. Las células son conscientes de que se pueden mover y tienen la capacidad de saber si se encuentran en un lugar que es beneficioso o que las puede afectar para realizar todos sus procesos. Comunicación, la palabra conciencia. Ellas son conscientes de que tienen otras células alrededor, que tienen células vecinas. Entonces están conscientes de todos sus actos y de todos sus movimientos. Y en el tema de la diferenciación, sabemos que podemos ver que hay diferentes tipos de células gracias a que con medio de la evolución van siendo modificadas y van modificando entre sí, donde podemos darnos cuenta que son células que pueden estar realmente trabajando, sea en el tema de crecimiento, sea en el tema de alimentación, sea en el tema de reproducción, entre muchas otras cosas. Y finalmente, una de las importantes es el tema del intercambio catiónico. Es donde están en la capacidad de transferir sus genes una hacia otra, siendo de la misma especie o no importa que sean de diferente especie. Lo importante es que están en la capacidad de hacer esa transferencia de genes de ADN o de ARN según sea su necesidad de cada una. El día de hoy les voy a hablar de los factores que controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas. Eh, Dentro de estas tenemos pues unos recursos y unas condiciones. Dentro de los recursos tenemos el carbono orgánico, el nitrógeno, ya sea orgánico o inorgánico, unos macroelementos como el azufre, potasio, fósforo y magnesio, y unos microelementos como el hierro, manganeso, cobalto, cobre, zinc y níquel. Y dentro de las condiciones tenemos el tema de la temperatura, que puede ser fría, templada o caliente. Tenemos un potencial hídrico, que este consta de seco, húmedo o mojado. Tenemos un pH, que ese puede ser de 0, 7 o 14. Y dentro del oxígeno tenemos que puede ser óxico, micróxico o anóxico. Y ya pues con las condiciones osmóticas como lo es la luz. Dentro de la, dentro de la, dentro de la clasificación de los microorganismos según su hábitat o en el ambiente en que viven, tenemos que hay diferentes tipos de clasificación. Una es por presencia o ausencia del oxígeno. Los aerobios, esos toman el oxígeno molecular del ecosistema y lo utilizan para construir células nuevas. Los anaerobios se favorecen o crecen en ambientes anóxicos. Esto significa que sin oxígeno. Y otra clasificación es por el hábitat en que se adaptan. Los hidrobios se adaptan a vivir en el agua y los atmobios se adaptan a vivir en la atmósfera hipógea del suelo. Dentro de la clasificación de las bacterias, tenemos pues que las bacterias son los seres vivos más dominantes del planeta, capaces de sobrevivir en cualquier medio y que se han adaptado
a colonizar cualquier ambiente en la tierra. Dentro de los tipos de bacterias, según su forma, tenemos pues que son cocos, bacilos y espirilos. Y según su agrupación, nos tenemos en espiroquetas, penduladas y filamentosas, donde los tipos de bacterias, según su agrupación, las bacterias están, las bacterias están recubiertas en una pared celular pese a gran diversidad de especies bacterianas y existen básicamente dos tipos de pared. Cuando las bacterias se les aplica un tinte, ellas toman un color u otro en función del tipo de pared que tenga, que entran pues las gram positivas, que estas nos arrojan un color morado o azul oscuro, y en las negativas tenemos un color rojo o rosado. Dentro de la distribución de los microorganismos en la Tierra o en sus diferentes hábitats, tenemos pues que la distribución de los microorganismos en la naturaleza se parece a los macroorganismos, en el sentido en que es una especie que determina o que reincide en ciertos espacios, pero no en otros, ya que en los ambientes se difieren de su capacidad para, para sustentar poblaciones. Digamos que si bien los microorganismos están presentes en cualquier hábitat, en la tierra, ¿cierto? Que existen en plantas y animales, muchos hábitats microbianos pues no son los adecuados para las plantas y los animales. Por ejemplo, tenemos pues que hay microorganismos en la superficie de la tierra e incluso en las profundidades, ¿cierto? Como son fuentes termales, en la ebullición, en el hielo sólido. Y digamos que las diferentes especies se encuentran pues juntas en un hábitat determinado que son las más preparadas para crecer, digamos también con los nutrientes y con las condiciones en que allí prevalecen. Mi nombre es Angelicet Foronda, pertenezco al CEAP de Medellín y estoy cursando el segundo semestre de la carrera de agronomía. Hoy bien vengo a presentar el desarrollo de las preguntas número 9, 10, 11 y 12 del cuestionario de microbiología de suelos de la actividad número 1, la cual es la reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Bueno, la pregunta número 9 es la siguiente: ¿cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Bueno, se beneficia mediante dos procesos. El primero es el proceso de fijación de nitrógeno, que se da por la acción de microorganismos de manera simbiótica, los cuales se encuentran presentes en los nódulos radiculares. Esto es un proceso de vital importancia para las plantas porque ellas requieren de ese nitrógeno para su correcto funcionamiento y desarrollo. Este nuevo proceso este proceso ha permitido pues el desarrollo de nuevas tecnologías como lo es los biofertilizantes, que han sido muy eficaces a la hora de las plantaciones de cualquier tipo de cultivo. El segundo proceso que se tiene es la simbiosis entre microorganismos que se encuentran en el sistema digestivo del rumen y los rumiantes. ¿Qué hace esta relación? Permite que los microorganismos que se encuentran presentes fermenten la celulosa, la pectina y el almidón, los cuales son compuestos que se encuentran en las hojas y los tallos, que es el alimento de los cuales ellos se alimentan. De ahí radica la importancia porque estos animales no son capaces de digerir estos componentes porque no poseen enzimas. Entonces, esos microorganismos van a hacer que la asimilación y absorción de los nutrientes sea mejor y tener una mejor alimentación, y por ende los productos que se generen de este sean de una mejor calidad. La tercera pregunta sería esta: ¿por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Entonces, la importancia es porque permite la remoción de contaminantes tóxicos que afectan todo el ciclo biológico, agentes como hidrocarburos y pesticidas, deposiciones atmosféricas y ganadería. Entonces, la bioremediación es una acción mediante la cual renueva, como dije anteriormente, los compuestos tóxicos, renovando los microorganismos de la microbiota del suelo y tener un mejor equilibrio en todos los demás ecosistemas.
Esta bioremediación, cuando se culmina todo su proceso, permite reincorporar los suelos que estuvieron contaminados a otro tipo de cultivos y que se generen